Imagina estar frente al altar, con el vestido blanco perfecto, rodeada de todos tus seres queridos, esperando al amor de tu vida, y que él nunca llegue. Ahora imagina que, en lugar de recibir su presencia, recibes una llamada fría, distante, cobarde: no puedo hacerlo. Esa fue la realidad de Mariana Salazar en Quito, Ecuador. Una boda que jamás sucedió. Una promesa rota. Un corazón destrozado frente a 200 personas que la miraban con lástima. Pero lo que Eduardo no sabía cuando huyó ese día es que no estaba destruyendo a Mariana. Estaba liberándola. Lo que comenzó como la peor humillación de su vida se transformó en el inicio de una historia tan poderosa que traspasó fronteras, inspiró a millones de mujeres y la convirtió en un símbolo de resiliencia. Esta es la historia de cómo un abandono cruel se convirtió en el regalo más grande que la vida pudo darle. Todos hemos escuchado historias de amor que terminan mal, pero pocas veces escuchamos lo que viene después. Lo que realmente sucede cuando las luces se apagan, cuando los invitados se van y quedas sola con el peso de la vergüenza y el dolor. Mariana vivió ese infierno. Durante meses, su vida fue una espiral oscura de depresión, dudas y lágrimas interminables. Hasta que un día, algo dentro de ella hizo clic. Y decidió que esa no sería su historia final. Hoy quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad. Si estás escuchando esto, déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas, tu ciudad, tu país. Quiero saber que estamos conectados, sin importar la distancia. Y antes de comenzar, quiero mandar un abrazo enorme a Sofía de Sevilla y a Mateo de Buenos Aires, quienes estuvieron con nosotros en nuestra última historia. Gracias por estar aquí. Ahora sí, prepárate para conocer la historia de Mariana. El 14 de marzo de 2019, Mariana Salazar despertó como cualquier novia en su día más esperado. Nerviosa, emocionada, con mariposas en el estómago. Había pasado 2 años planificando cada detalle de esa boda: las flores blancas y rosadas, el menú gourmet, la lista de canciones, el fotógrafo, el vestido que había mandado a hacer a medida y que le costó el salario de 3 meses. Todo estaba listo. Todo era perfecto. Eduardo y ella se conocieron en la universidad. Él estudiaba arquitectura, ella, diseño gráfico. Se enamoraron en una cafetería del campus, entre risas, sueños compartidos y promesas de un futuro juntos. Fueron 5 años de relación. 5 años de construir algo que parecía sólido. Él le propuso matrimonio en las Islas Galápagos, con el atardecer de fondo, de rodillas, con un anillo sencillo pero lleno de significado. Mariana dijo que sí sin dudarlo. La mañana de la boda, mientras su madre le acomodaba el velo y sus amigas reían tomando champagne, Mariana sintió una paz profunda. Hoy comienza mi vida real, pensó. Se miró al espejo y vio a una mujer completa, feliz, lista para comprometerse con el hombre que amaba. Salió de su casa en una limusina blanca, rodeada de globos y risas. Todo el mundo la miraba. Todo el mundo sonreía. Llegó a la iglesia San Francisco, en el corazón del centro histórico de Quito. Una iglesia colonial, majestuosa, llena de historia. Los invitados ya estaban sentados. La música comenzó. Mariana caminó hacia el altar del brazo de su padre, quien temblaba de emoción. Cada paso era un sueño hecho realidad. Pero cuando llegó al altar, algo no estaba bien. Eduardo no estaba ahí. Al principio, pensó que era parte de alguna tradición que desconocía. Luego, los murmullos comenzaron. La gente empezó a mirarse entre sí con incomodidad. El párroco intentaba mantener la calma, pero su rostro lo delataba. 5 minutos pasaron. 10 minutos. 15. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Y entonces, el teléfono de Mariana vibró dentro del pequeño bolso que llevaba una de sus damas de honor. Era un mensaje de Eduardo. Corto. Frío. Devastador. Mariana, perdóname. No puedo hacerlo. No estoy listo. No puedo casarme contigo. No hubo llamada. No hubo explicación. Solo un mensaje de texto. Un mensaje que destrozó todo en un instante. Mariana sintió que el piso se abría bajo sus pies. Su padre la sostuvo mientras sus piernas flaqueaban. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Los invitados no sabían qué hacer. Algunos lloraban con ella. Otros bajaban la mirada, avergonzados. Mariana no recuerda cómo salió de esa iglesia.
Solo recuerda el sonido de sus tacones contra el mármol frío, el peso del vestido que de pronto se sentía como una prisión, y las miradas de lástima que la seguían. Afuera, algunos fotógrafos capturaron el momento, la novia abandonada, sola, llorando en las escaleras de la iglesia. Esas fotos recorrieron las redes sociales en cuestión de horas. La humillación fue pública, viral, implacable. Esa noche, Mariana se encerró en su habitación. No quiso ver a nadie. No quiso comer. No quiso hablar. Solo quería desaparecer. El vestido quedó tirado en el piso. Las flores marchitándose. Los sueños hechos pedazos. Y ella, rota, sin entender cómo el amor de su vida, el hombre que le prometió todo, pudo simplemente huir sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un infierno. Mariana cayó en una depresión profunda. No salía de su casa. No contestaba llamadas. No quería ver a nadie. Sus amigas intentaron apoyarla, pero ella se había cerrado por completo. Su madre le llevaba comida que apenas probaba. Su padre no sabía qué decir. Todos a su alrededor sufrían al verla así. Pero nadie sufría tanto como ella misma. Eduardo desapareció. Bloqueó todas las redes sociales, cambió su número, se mudó de ciudad. Como si nunca hubiera existido. Como si 5 años de relación no significaran nada. Como si dejarla en el altar fuera algo que pudiera borrarse con distancia. Mariana intentó buscarlo, intentó entender, intentó encontrar respuestas. Pero no las había. Solo había silencio. Un silencio cruel que la consumía cada día más. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que Mariana fue una sombra de sí misma. Hasta que un día, mientras limpiaba su habitación, encontró el vestido de novia guardado en el armario. Lo miró fijamente. Y algo dentro de ella cambió. Ya no sintió tristeza. Sintió rabia. Rabia contra Eduardo por haberla abandonado. Rabia contra sí misma por haber permitido que su felicidad dependiera de alguien más. Y en ese momento de rabia, nació algo nuevo, una determinación férrea de no permitir que ese día la definiera para siempre. Mariana tomó el vestido de novia con ambas manos. Ese vestido que representaba tanto dolor, tanta vergüenza, tanto sueño roto. Lo miró durante largos minutos, sintiendo cómo las lágrimas volvían a amenazar con salir. Pero esta vez, no lloró. Esta vez, respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a quedarse encerrada llorando por un hombre que no tuvo el valor de amarla como merecía. Al día siguiente, Mariana vendió su anillo de compromiso. Era un anillo sencillo, de oro blanco con un pequeño diamante, pero tenía valor sentimental. O eso pensaba. Cuando lo vendió, se dio cuenta de algo liberador. Era solo un objeto. No tenía poder sobre ella. No definía su valor. El dinero que recibió fue suficiente para hacer algo que nunca había considerado: viajar sola. Sin planes. Sin destino fijo. Solo ella y el mundo. Su primer destino fue Baños de Agua Santa, un pueblo pequeño en Ecuador conocido por sus cascadas y sus paisajes de ensueño. Mariana llegó con una pequeña mochila, ropa cómoda y, por primera vez en meses, sin maquillaje. Se sentía vulnerable, expuesta, pero también extrañamente libre. Caminó por las calles empedradas, respiró el aire fresco de la montaña, escuchó el sonido del agua cayendo. Y por primera vez desde el día de la boda, sonrió. Durante ese viaje, conoció a otras mujeres. Mujeres de diferentes edades, diferentes países, diferentes historias, pero todas con algo en común: habían sufrido. Habían sido abandonadas, traicionadas, olvidadas. Y sin embargo, ahí estaban. Viajando. Viviendo. Sonriendo. Una de ellas, una mujer colombiana llamada Patricia, le dijo algo que Mariana nunca olvidaría: el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Tú decides cuánto tiempo le das poder sobre tu vida. Esas palabras resonaron en Mariana. Se dio cuenta de que había estado permitiendo que Eduardo, incluso en su ausencia, siguiera controlando su vida. Había estado esperando respuestas que nunca llegarían. Había estado buscando un cierre que no existía. Y en ese momento, decidió que ella misma crearía su propio cierre. No necesitaba que Eduardo volviera. No necesitaba que se disculpara. No necesitaba nada de él. Lo único que necesitaba era seguir adelante. De regreso en Quito,
Mariana comenzó a reconstruir su vida. Renunció a su trabajo en una agencia de publicidad donde sentía que su creatividad estaba limitada. Siempre había amado la fotografía, pero nunca la había tomado en serio. Era solo un pasatiempo. Ahora, decidió convertirla en su propósito. Compró una cámara profesional con parte del dinero del anillo y comenzó a practicar. Al principio, fotografiaba paisajes, flores, atardeceres. Pero pronto, sintió que quería capturar algo más profundo. Un día, mientras tomaba café en un pequeño café del barrio La Floresta, escuchó a una mujer contándole a su amiga cómo su esposo la había dejado después de 20 años de matrimonio. La mujer lloraba, pero también reía. Hablaba de cómo, después del dolor inicial, había descubierto una libertad que nunca imaginó. Mariana se acercó tímidamente y le preguntó si podía fotografiarla. La mujer aceptó. Esa fotografía fue especial. No era solo un retrato. Era una historia. En los ojos de esa mujer, Mariana capturó el dolor, pero también la fuerza. La vulnerabilidad, pero también la resiliencia. Y cuando subió esa foto a su perfil de Instagram con una pequeña descripción de la historia detrás, algo inesperado sucedió. La foto se volvió viral. Miles de personas comenzaron a comentar, a compartir, a contar sus propias historias de desamor y superación. Mariana se dio cuenta de que había encontrado su propósito. Comenzó un proyecto que llamó Retratos de lo que sobrevive al amor roto. Viajó por Ecuador, luego por otros países de América Latina, fotografiando mujeres que habían sido abandonadas, traicionadas, o que simplemente habían decidido dejar atrás relaciones tóxicas. Cada fotografía venía acompañada de una historia. Cada historia era un testimonio de fortaleza. Las redes sociales de Mariana explotaron. En 6 meses, pasó de tener 500 seguidores a más de 200,000. Medios locales comenzaron a contactarla para entrevistas. Su trabajo fue destacado en revistas de fotografía. Pero más importante que el reconocimiento, fue el impacto. Mariana recibía mensajes diarios de mujeres agradeciéndole. Mujeres que le decían que sus fotos les habían dado fuerza para dejar relaciones abusivas. Mujeres que habían decidido volver a creer en sí mismas. Una de esas mujeres era Ana, una ecuatoriana de 34 años que había sido abandonada por su esposo después de que le diagnosticaron cáncer. Ana le escribió a Mariana pidiéndole que fotografiara su historia. Cuando Mariana llegó a su casa, Ana estaba sin cabello por la quimioterapia, pero su sonrisa iluminaba toda la habitación. Él se fue cuando más lo necesitaba, dijo Ana. Pero yo seguí luchando. Y gané. Gané contra el cáncer. Gané contra el miedo. Y gané contra la idea de que necesitaba a alguien más para ser feliz. Mariana fotografió a Ana con una luz suave, sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión de paz absoluta. Esa fotografía se convirtió en una de las más compartidas del proyecto. Y cuando Ana finalmente venció el cáncer, Mariana estuvo ahí para capturar ese momento también. No solo como fotógrafa, sino como amiga, como hermana en la lucha. El proyecto creció más allá de lo que Mariana jamás imaginó. Recibió una invitación para exponer su trabajo en Bogotá, luego en Lima, después en Ciudad de México. Cada exposición era un éxito. Cada historia resonaba con miles de personas. Mariana había encontrado su voz. Y esa voz estaba ayudando a sanar a otros mientras ella misma sanaba. Pero a pesar de todo el éxito, Mariana nunca olvidó el dolor que la llevó hasta ahí. No lo olvidó porque no quería. Lo recordaba porque ese dolor la había transformado. Le había enseñado que la verdadera fortaleza no está en evitar caer, sino en levantarse cada vez que caes. Y cada fotografía que tomaba era un recordatorio de eso. Un recordatorio de que el amor propio es el único amor que nunca te abandonará. 2 años después del día que cambió todo, Mariana recibió una invitación que parecía sacada de un sueño: exponer su trabajo en Madrid, España. Era una galería prestigiosa en el barrio de Malasaña, conocida por exhibir a fotógrafos emergentes con propuestas disruptivas. Retratos de lo que sobrevive al amor roto había traspasado fronteras, y ahora Europa quería conocer su historia. Mariana no lo pensó 2 veces. Compró el boleto, preparó sus mejores fotografías y voló a Madrid con una mezcla de emoción y nostalgia. Era su primera vez en Europa, y aunque iba sola, no se sentía sola. Llevaba consigo las historias de todas las mujeres que había fotografiado.
Llevaba consigo su propia historia. Y eso era suficiente. La noche de la inauguración, la galería estaba repleta. Periodistas, fotógrafos, críticos de arte, y decenas de personas que habían seguido su trabajo en redes sociales. Las paredes estaban cubiertas con sus fotografías en blanco y negro, cada una acompañada de una pequeña placa con el nombre de la mujer y una frase de su historia. El ambiente era emotivo. Muchas personas lloraban al leer las historias. Otras se abrazaban. Era más que una exposición, era un espacio de sanación colectiva. Mariana recorría la galería saludando a los asistentes, agradeciendo sus palabras, compartiendo anécdotas detrás de cada fotografía. Estaba radiante. Su cabello largo y suelto, un vestido negro elegante pero sencillo, y una sonrisa que reflejaba la paz interior que había encontrado. En ese momento, ella no era la mujer abandonada en el altar. Era Mariana Salazar, la fotógrafa que estaba inspirando a miles de personas alrededor del mundo. Fue entonces cuando lo vio. Entre la multitud, junto a una de las fotografías, estaba Eduardo. Su Eduardo. O más bien, el hombre que alguna vez fue Eduardo. Llevaba una barba descuidada, una chaqueta de cuero y una mirada que Mariana no pudo descifrar de inmediato. ¿Era arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Curiosidad? No lo sabía. Y por un momento, tampoco le importó. Eduardo caminó hacia ella con pasos vacilantes. Mariana sintió como su corazón se aceleraba, no por amor, sino por la sorpresa. No había pensado en él en meses. Había cerrado ese capítulo de su vida. Y ahora, ahí estaba, como un fantasma del pasado que aparecía cuando menos lo esperaba. Mariana, dijo Eduardo con voz temblorosa. No sé si debería estar aquí. Pero cuando vi tu exposición, cuando leí sobre tu trabajo, necesitaba verte. Necesitaba decirte algo. Mariana lo miró fijamente, sin decir nada. Esperó. Y Eduardo continuó, me equivoqué. Me equivoqué de la peor manera posible. Fui un cobarde. Te abandoné cuando más me necesitabas, y no hay día en que no me arrepienta de eso. He seguido tu trabajo. He visto cómo has crecido. Y me doy cuenta de que perdí a la mujer más increíble que conocí en mi vida. Las palabras de Eduardo flotaban en el aire, pero Mariana las escuchaba como si vinieran de muy lejos. No sentía rabia. No sentía tristeza. No sentía nada hacia él. Y esa fue la revelación más grande. Eduardo ya no tenía poder sobre ella. Ya no ocupaba espacio en su corazón. Había sido reemplazado por algo mucho más fuerte, el amor propio. Mariana sonrió. Una sonrisa tranquila, serena, llena de paz. Eduardo, dijo con voz firme pero amable. Yo también me equivoqué. Eduardo la miró confundido, esperando que continuara. Me equivoqué al pensar que te necesitaba. Me equivoqué al creer que mi felicidad dependía de ti. Me equivoqué al pensar que ese día en el altar fue el peor día de mi vida. Porque no lo fue. Fue el día en que comenzó mi verdadera vida. Eduardo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Mariana. Ella continuó, no te guardo rencor. De verdad. Porque si no me hubieras dejado, nunca hubiera descubierto quién soy realmente. Nunca hubiera encontrado mi propósito. Nunca hubiera ayudado a todas estas mujeres a sanar. Así que, en cierto modo, te agradezco. Me diste el regalo más grande sin saberlo. Me diste la oportunidad de encontrarme a mí misma. Eduardo intentó decir algo más, pero Mariana levantó su mano suavemente. No necesito que me pidas perdón. No necesito explicaciones. Ya cerré esa puerta hace mucho tiempo. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero mi vida ya no tiene espacio para el pasado. Solo para el futuro. Y con esas palabras, Mariana se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la galería, donde la esperaban personas que realmente importaban. Eduardo se quedó ahí, de pie, viendo cómo la mujer que abandonó se alejaba. Pero esta vez, no era él quien se iba. Era ella quien elegía dejar atrás lo que ya no le servía. Y mientras Mariana se perdía entre la multitud, Eduardo comprendió algo que llegó demasiado tarde. Había dejado ir a alguien extraordinario. Pero Mariana nunca se había ido. Simplemente había evolucionado en alguien que él nunca merecería. La noche continuó con brindis, risas y conversaciones profundas.
Mariana compartió con otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Conoció a una española llamada Laura que le contó cómo había reconstruido su vida después de un divorcio devastador. Conoció a una argentina llamada Camila que estaba empezando su propio proyecto de empoderamiento femenino. Y en cada conversación, Mariana confirmaba lo que ya sabía: no estaba sola. Nunca lo estuvo. Cuando la exposición terminó y la galería comenzó a vaciarse, Mariana salió a las calles de Madrid. Era una noche fresca de primavera. Las luces de la ciudad brillaban con una energía especial. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies la guiaran. Y mientras caminaba, pensó en todo lo que había vivido. En el dolor, en la humillación, en la depresión, pero también en la sanación, en el crecimiento, en la transformación. Se detuvo frente a una plaza iluminada. Se sentó en una banca y miró al cielo estrellado. Y en ese momento, sintió una gratitud profunda. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber encontrado su propósito. Gratitud por haberse convertido en la mujer que era ahora. Una mujer que ya no necesitaba que nadie la completara. Porque ella ya estaba completa. Y esa completitud no venía de un anillo, ni de una promesa, ni de un hombre. Venía de ella misma. De su fuerza. De su resiliencia. De su amor propio inquebrantable. Mariana regresó a Quito con una perspectiva completamente transformada. El encuentro con Eduardo en Madrid no la había afectado como quizás él esperaba. Al contrario, le había confirmado algo fundamental: había dejado de ser aquella mujer que esperaba frente al altar. Era alguien completamente nuevo. Alguien más fuerte, más consciente, más dueña de su propio destino. Y esa certeza la llenaba de una energía que no había sentido antes. Los días siguientes fueron intensos. Su exposición en Madrid había generado un impacto mediático inesperado. Revistas internacionales como National Geographic y Time en español la contactaron para hacer reportajes sobre su trabajo. Cadenas de televisión querían entrevistarla. Organizaciones de derechos de la mujer la invitaban a dar charlas. De repente, Retratos de lo que sobrevive al amor roto era más que un proyecto fotográfico, se había convertido en un movimiento. Pero Mariana sabía que no podía perderse en el ruido del éxito. Necesitaba mantener los pies en la tierra. Necesitaba recordar por qué había comenzado todo esto. No era por la fama ni el reconocimiento. Era por las mujeres. Por sus historias. Por darles voz a aquellas que habían sido silenciadas por el dolor. Así que decidió hacer algo radical, rechazar la mayoría de las ofertas comerciales y enfocarse en lo que realmente importaba. Con el dinero que había ganado de las ventas de sus fotografías y algunas colaboraciones selectas, Mariana fundó una organización sin fines de lucro llamada Renace. Su misión era clara: apoyar a mujeres que estaban atravesando rupturas amorosas devastadoras, especialmente aquellas que habían sufrido abandono, violencia emocional o habían perdido su identidad en relaciones tóxicas. La organización ofrecería talleres gratuitos de fotografía, escritura creativa, terapia grupal y coaching de vida. La respuesta fue abrumadora. En la primera semana, más de 300 mujeres se inscribieron a los talleres. Venían de todas partes de Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, pueblos pequeños de la sierra y la costa. Cada una traía consigo una historia de dolor, pero también una chispa de esperanza. Esa chispa era lo que Mariana buscaba capturar y avivar. Mariana recordaba perfectamente el primer taller. 20 mujeres sentadas en círculo en un espacio comunitario del barrio La Mariscal. Había mujeres jóvenes de 20 años y mujeres mayores de 60. Había madres solteras, profesionales exitosas, amas de casa, estudiantes. Todas diferentes, pero todas unidas por el mismo hilo invisible del dolor compartido. La sesión comenzó con cada mujer presentándose y compartiendo brevemente su historia. Una de ellas era Rosa, una mujer de 42 años que había sido abandonada por su esposo después de 18 años de matrimonio. Él se había ido con una mujer 20 años más joven, dejándola sola con 3 hijos adolescentes. Rosa lloraba mientras contaba su historia, pero también sonreía al recordar cómo sus hijos la habían apoyado. Me dijeron: mamá, tú eres más fuerte que esto. Y tienen razón. Soy fuerte. Solo que lo había olvidado. Otra era Daniela,
una chica de 25 años que había estado en una relación abusiva durante 4 años. Su novio la controlaba, la aislaba de sus amigos y familia, le revisaba el teléfono constantemente y la hacía sentir que no valía nada. Cuando finalmente reunió el valor para dejarlo, él amenazó con suicidarse. Daniela vivió con esa culpa durante meses hasta que, a través de terapia, comprendió que ella no era responsable de las decisiones de otra persona. Pensé que amarlo significaba sacrificarme, dijo Daniela. Pero el amor nunca debería doler así. También estaba Carmen, una mujer de 58 años que había descubierto que su esposo tenía una doble vida. Durante 25 años, él había mantenido otra familia en otra ciudad. Carmen lo descubrió por casualidad cuando encontró fotografías en su computadora. Mi vida entera fue una mentira, dijo Carmen con voz quebrada. Pero estoy aquí porque no quiero que esa mentira defina el resto de mi vida. Quiero escribir mi propia verdad. Mariana escuchaba cada historia con atención, con empatía, con respeto. No interrumpía. No juzgaba. Solo escuchaba. Y cuando todas habían terminado de compartir, les dijo algo que se convertiría en el mantra de Renace: lo que les pasó fue doloroso. Fue injusto. Fue real. Pero no es todo lo que son. Ustedes son mucho más que su dolor. Son sobrevivientes. Son guerreras. Y juntas, vamos a redescubrir quiénes son realmente. Durante las siguientes semanas, Mariana les enseñó a usar cámaras fotográficas. Les mostró cómo capturar luz, sombras, emociones. Pero más importante, les enseñó a mirarse a sí mismas con compasión. Cada mujer tenía que hacer un autorretrato. No un selfie superficial, sino una fotografía que capturara su esencia, sus cicatrices, su fortaleza. El proceso era terapéutico. Muchas mujeres lloraban al verse a través del lente. Otras sonreían por primera vez en meses. Rosa fotografió sus manos. Manos que habían cocinado miles de comidas, que habían cuidado a sus hijos, que habían trabajado incansablemente. Estas manos construyeron mi vida, escribió en la descripción de su fotografía. Y seguirán construyendo. Daniela se fotografió con el cabello suelto, los ojos cerrados, una expresión de paz absoluta. Esto es libertad, escribió. Carmen se fotografió frente al espejo de su habitación, mirándose directamente a los ojos. Me estoy conociendo de nuevo, escribió. Y me gusta lo que veo. Los talleres se convirtieron en un espacio sagrado. Las mujeres no solo aprendían fotografía, aprendían a sanar. Compartían risas, lágrimas, historias, sueños. Se apoyaban mutuamente. Formaban amistades profundas. Algunas de ellas incluso empezaron a colaborar en proyectos propios. Rosa y Daniela crearon un blog sobre empoderamiento femenino. Carmen comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. Todas estaban floreciendo. Mariana documentaba cada sesión con su cámara. Capturaba los momentos de vulnerabilidad, pero también los de fortaleza. Las risas espontáneas. Los abrazos sinceros. Las miradas de determinación. Y cada fotografía le recordaba por qué había elegido este camino. No era fácil. Había días en que el peso emocional de tantas historias la abrumaba. Había noches en que lloraba por las mujeres que habían sufrido tanto. Pero también había momentos de alegría pura cuando veía a una mujer recuperar su sonrisa. Un día, Mariana recibió un mensaje de Ana, la mujer que había vencido el cáncer y cuya fotografía se había vuelto viral. Ana le contaba que había empezado una fundación para apoyar a mujeres con cáncer que estaban pasando por procesos de divorcio o abandono. Me inspiraste, escribió Ana. Quiero hacer por otras lo que tú hiciste por mí. Mariana lloró al leer ese mensaje. No de tristeza, sino de gratitud. Su dolor había creado un efecto dominó de sanación. Los medios internacionales comenzaron a interesarse en Renace. Un documental de Netflix contactó a Mariana para hacer un seguimiento de su organización. Ella aceptó, pero con una condición: el enfoque debía estar en las mujeres, no en ella. Yo solo soy el puente, les dijo a los productores. Las verdaderas heroínas son ellas. El documental se tituló Renace, historias de amor propio y se estrenó un año después, generando millones de visualizaciones y donaciones para la organización. Pero a pesar de todo el éxito externo, Mariana nunca olvidó su propio proceso de sanación.
Continuó yendo a terapia cada semana. Escribía en su diario cada noche. Practicaba yoga y meditación. Pasaba tiempo con su familia y amigos cercanos. Había aprendido que cuidar de otros requería primero cuidarse a sí misma. No podía dar desde un vaso vacío. Necesitaba mantenerse llena. Una tarde, mientras revisaba las fotografías de uno de los talleres, Mariana se detuvo en una imagen en particular. Era una fotografía que había tomado sin darse cuenta. Todas las mujeres del taller abrazándose en un círculo, sonriendo, con los ojos cerrados. Era una imagen de hermandad pura, de conexión auténtica, de sanación colectiva. Y en ese momento, Mariana supo que había encontrado su lugar en el mundo. No como la mujer que fue abandonada en el altar, sino como la mujer que transformó ese abandono en un propósito que estaba cambiando vidas. 6 meses después del lanzamiento de Renace, Mariana se encontraba en una encrucijada emocional que no había anticipado. La organización estaba creciendo exponencialmente. Habían abierto sedes en Guayaquil y Cuenca. Más de 1000 mujeres habían pasado por sus talleres. Las historias de transformación se multiplicaban cada día. Pero junto con ese crecimiento venía una presión que Mariana no sabía cómo manejar, la expectativa de ser perfecta. Los medios la habían convertido en un símbolo. La mujer que convirtió su dolor en propósito. La fotógrafa que sana corazones rotos. El ejemplo de resiliencia. Los títulos eran inspiradores, pero también pesados. Porque Mariana sabía algo que nadie más veía. Ella todavía estaba sanando. No había terminado. Y algunos días eran más difíciles que otros. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva donde una mujer había compartido cómo su esposo la había golpeado durante años, Mariana llegó a su apartamento completamente agotada. Se sentó en el piso de su sala, con la espalda contra el sofá, y comenzó a llorar. No por la mujer del taller, aunque su historia había sido devastadora. Lloraba por ella misma. Por todas las veces que había tenido que ser fuerte cuando lo único que quería era derrumbarse. Su mejor amiga, Valeria, llegó esa noche sin avisar. Tenían esa clase de amistad donde no necesitaban llamar antes de aparecer. Valeria encontró a Mariana en el piso, con los ojos rojos y una caja de pañuelos vacía a su lado. Sin decir nada, se sentó junto a ella y la abrazó. Mariana se dejó sostener, permitiéndose ser vulnerable, permitiéndose no tener todas las respuestas. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, le susurró Valeria. Está bien sentir que es demasiado. Está bien llorar. Está bien pedir ayuda. Mariana asintió entre sollozos. Es que todos esperan que yo tenga todo resuelto, dijo Mariana con voz quebrada. Pero algunos días todavía me despierto y pienso en ese día en la iglesia. Algunos días todavía me pregunto qué hice mal. Algunos días todavía me siento rota. Valeria la miró con ternura. Mariana, el hecho de que sigas sintiendo dolor no significa que no hayas sanado. Significa que eres humana. La sanación no es lineal. No es un destino al que llegas y ya está. Es un proceso continuo. Y está bien tener días malos. Está bien dudar. Está bien no ser la versión perfecta de ti misma que todos esperan. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Mariana. Al día siguiente, Mariana tomó una decisión importante. En su siguiente taller, decidió ser completamente honesta con las mujeres. Les contó que, a pesar de todo el éxito de Renace, ella todavía tenía días difíciles. Les contó que a veces se sentía culpable por lo que pasó, incluso cuando racionalmente sabía que no fue su culpa. Les contó que la sanación era un camino con altibajos, no una línea recta hacia la felicidad permanente. Las mujeres la escucharon en silencio. Y cuando Mariana terminó, algo hermoso sucedió. Una por una, comenzaron a compartir sus propias luchas con la sanación. Rosa admitió que algunos días todavía extrañaba a su exesposo, a pesar de todo el dolor que le causó. Daniela confesó que a veces se sentía tentada a volver con su exnovio cuando se sentía sola. Carmen compartió que había tenido una crisis de pánico la semana anterior cuando vio a su exesposo en el supermercado. Todas eran vulnerables. Todas eran imperfectas. Y en esa imperfección compartida, encontraron una conexión aún más profunda. Mariana se dio cuenta de que al mostrarse humana, al admitir sus propias luchas, no estaba debilitando su mensaje.
Lo estaba fortaleciendo. Porque la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez, incluso cuando duele. Ese mismo mes, Mariana decidió hacer algo que había estado posponiendo: volver a la iglesia San Francisco. La iglesia donde todo había terminado y, paradójicamente, donde todo había comenzado. No había entrado ahí desde el día de la boda fallida. El solo pensar en cruzar esas puertas le generaba ansiedad. Pero sabía que necesitaba hacerlo para cerrar completamente ese capítulo. Fue un sábado por la tarde. La iglesia estaba casi vacía. Solo había algunos turistas tomando fotografías y unas cuantas personas rezando en las bancas del fondo. Mariana entró lentamente, sintiendo como su corazón se aceleraba con cada paso. Caminó hacia el altar, el mismo altar donde había esperado a Eduardo. Las manos le temblaban. Las lágrimas amenazaban con salir. Pero respiró profundo y siguió caminando. Cuando llegó al altar, se quedó ahí de pie, mirando el mismo lugar donde estuvo hace 3 años. Y en lugar de dolor, sintió algo diferente: gratitud. Gratitud porque ese momento horrible la había llevado a descubrir su verdadero propósito. Gratitud porque había sobrevivido. Gratitud porque ahora era libre. Se sentó en la primera banca y cerró los ojos. Y en su mente, le habló a la Mariana del pasado. Sé que ahora duele, le dijo mentalmente a aquella versión de sí misma. Sé que sientes que no vas a sobrevivir esto. Sé que el mundo se ha derrumbado. Pero quiero que sepas algo: vas a estar bien. Más que bien. Vas a florecer de maneras que nunca imaginaste. Vas a ayudar a miles de mujeres. Vas a encontrar tu propósito. Vas a aprender a amarte de verdad. Y un día, vas a volver a esta iglesia y no sentirás dolor. Sentirás paz. Cuando Mariana abrió los ojos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Se levantó, caminó hacia la salida y, antes de cruzar la puerta, se dio vuelta una última vez. Le dijo adiós mentalmente a ese lugar. Adiós al dolor. Adiós a la versión de sí misma que se quedó ahí esperando a un hombre que nunca llegó. Y salió de la iglesia sintiendo que había dejado atrás un peso que llevaba cargando durante años. Esa noche, Mariana escribió en su diario algo que se convertiría en una de sus reflexiones más compartidas en redes sociales. La sanación no significa olvidar lo que pasó. Significa recordarlo sin que duela. Significa poder visitar tus heridas y encontrarlas cicatrizadas. Significa poder mirar al pasado y agradecerle por traerte hasta aquí. La sanación es elegir tu paz por encima de tu dolor. Y es un acto de valentía que mereces celebrar cada día. El post se volvió viral en cuestión de horas. Miles de mujeres comentaron compartiendo sus propias historias de sanación. Muchas dijeron que esas palabras les dieron el valor para finalmente dejar ir a alguien que las había lastimado. Otras agradecieron por la honestidad y la vulnerabilidad. Y Mariana se dio cuenta de que su mayor poder no estaba en pretender que todo estaba bien, sino en admitir cuando no lo estaba. Inspirada por esa experiencia, Mariana decidió crear un nuevo proyecto dentro de Renace llamado Cartas a mi yo del pasado. Invitaba a las mujeres a escribir cartas a la versión de sí mismas que estaba atravesando el peor momento de su dolor. Cartas llenas de compasión, de esperanza, de consejos. Las cartas eran fotografiadas y compartidas anónimamente en redes sociales, creando una biblioteca de amor propio y resiliencia. Una de las cartas más conmovedoras fue la de Rosa. Escribió: querida Rosa de hace 2 años, sé que en este momento sientes que tu vida terminó. Sé que te miras al espejo y no reconoces a la mujer que ves. Sé que has llorado tanto que crees que ya no te quedan lágrimas. Pero quiero decirte algo que todavía no sabes: eres más fuerte de lo que crees. Vas a levantarte. Vas a reconstruirte. Y cuando lo hagas, serás imparable. Te amo. Siempre te he amado. Y siempre lo haré. Daniela escribió: a la Daniela que todavía cree que merece ser tratada mal, no lo mereces. Nunca lo mereciste. El amor real no controla, no manipula, no lastima. El amor real te hace sentir libre. Y un día, vas a experimentar ese amor. Pero primero, tienes que aprender a dártelo a ti misma. Confía en mí. Confía en nosotras. Vamos a estar bien. Carmen escribió: querida Carmen, la verdad duele. Lo sé.
Descubrir que tu vida fue una mentira duele más que cualquier cosa. Pero esa mentira no define quién eres. Tú defines quién eres. Y vas a elegir ser valiente. Vas a elegir ser honesta. Vas a elegir vivir tu verdad. Y esa verdad te liberará de maneras que aún no puedes imaginar. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir aquí. El proyecto Cartas a mi yo del pasado tocó fibras profundas en la comunidad. No solo las mujeres de Renace participaban, mujeres de todo el mundo comenzaron a enviar sus propias cartas. El hashtag #Cartas a mi yo del pasado se volvió tendencia en redes sociales. Y Mariana vio cómo, una vez más, el dolor compartido se transformaba en sanación colectiva. Se estaba creando una red global de mujeres que se apoyaban mutuamente en su camino hacia el amor propio. Mariana había hecho las paces con la idea de estar sola. No era una resignación triste, sino una elección consciente y liberadora. Después de todo lo que había vivido, había aprendido que la soledad no era su enemiga, era su maestra. Le había enseñado a disfrutar de su propia compañía, a construir una vida que no dependiera de nadie más, a encontrar felicidad en las pequeñas cosas, un café por las mañanas, una caminata por el Parque La Carolina, las tardes de lectura en su balcón. Sus amigas, especialmente Valeria, ocasionalmente intentaban convencerla de que volviera a salir con alguien. No tienes que casarte, le decía Valeria. Pero sería lindo que conocieras a alguien. Que te permitiera sentir mariposas otra vez. Mariana solo sonreía y respondía, si llega, llega. Pero no voy a buscarlo. Estoy completa así como estoy. Y lo decía sinceramente. Fue en ese estado de plenitud donde lo conoció. No estaba buscando. No estaba esperando. Simplemente estaba viviendo. Sucedió durante un taller de Renace en Cuenca. Mariana había viajado para dar una charla especial sobre fotografía terapéutica. Después de la sesión, mientras empacaba su equipo, un hombre se acercó tímidamente. Disculpa, dijo con una voz calmada y respetuosa. No quiero interrumpir, pero quería agradecerte por tu trabajo. Mi hermana asistió a uno de tus talleres en Quito. Cambió su vida. Mariana levantó la mirada y se encontró con un par de ojos sinceros. Se llamaba Andrés. Era psicólogo, especializado en trauma y resiliencia. Había venido al taller porque estaba investigando metodologías innovadoras de sanación para un proyecto académico. Hablaron durante casi una hora sobre terapia, fotografía, el poder del arte como herramienta de sanación. La conversación fluía naturalmente. No había pretensiones, no había agenda oculta. Solo dos personas compartiendo ideas y pasión por ayudar a otros. Cuando Mariana volvió a Quito, no esperaba volver a saber de Andrés. Pero una semana después, recibió un correo electrónico de él. Le compartía algunos artículos académicos sobre terapia a través del arte y le pedía su opinión profesional. Mariana respondió. Y así comenzó una correspondencia que se extendió por meses. Correos largos y reflexivos sobre sus respectivos trabajos, sobre la vida, sobre sus experiencias personales. Andrés no sabía toda la historia de Mariana. Sabía que había sido abandonada en su boda, porque era información pública, pero nunca preguntó detalles invasivos. Respetaba sus límites. Y Mariana apreciaba eso profundamente. No la trataba como una víctima que necesitaba ser rescatada. La trataba como una igual, como una profesional, como una mujer fuerte y completa. Eso era refrescante. Pasaron 4 meses antes de que volvieran a verse en persona. Andrés fue invitado a Quito para dar una conferencia sobre psicología del trauma en la Universidad San Francisco. Le escribió a Mariana preguntándole si querría tomar un café después de su charla. Ella aceptó sin pensarlo mucho. Cuando se encontraron en una pequeña cafetería del barrio Guápulo, Mariana sintió algo que no había sentido en años, curiosidad genuina por conocer a alguien más. No fue un amor a primera vista cinematográfico. Fue algo más sutil, más profundo. Una conexión que se construía lentamente, como una fotografía que se revela gradualmente en un cuarto oscuro. Hablaron durante horas. Andrés le contó sobre su propia historia. Había perdido a su esposa en un accidente de auto 5 años atrás. Habían estado casados solo 3 años cuando sucedió. El dolor casi lo destruyó. Pasó 2 años en terapia procesando el duelo. Y ahora, aunque todavía la extrañaba,
había aprendido a vivir con esa pérdida. Mariana se sintió conmovida por su honestidad. ¿Alguna vez ha salido con alguien desde entonces?, preguntó con curiosidad. Andrés negó con la cabeza. No estaba listo. Y no quería salir con alguien solo para llenar un vacío. Quería estar completo por mi cuenta primero. Quería poder ofrecer algo real, no solo un intento de escape del dolor. Mariana entendió perfectamente lo que quería decir. Era exactamente como ella se sentía. Comenzaron a verse con más frecuencia. Cafés, caminatas, visitas a museos, conversaciones largas sobre los temas más variados. Andrés asistió a uno de los talleres de Renace como observador, y Mariana quedó impresionada por su sensibilidad y respeto hacia las mujeres del grupo. Él no intentaba ser el experto que tenía todas las respuestas. Simplemente escuchaba, ofrecía observaciones cuidadosas cuando se lo pedían, y validaba las experiencias de cada mujer sin juicio. Una tarde, mientras caminaban por el parque metropolitano, Andrés se detuvo y miró a Mariana. «Tengo que decirte algo», dijo con nerviosismo evidente. Mariana sintió como su corazón se aceleraba. «Me gustas, Mariana. Me gustas mucho. Y sé que probablemente no es el mejor momento, o tal vez no sientes lo mismo, pero necesitaba ser honesto contigo. Paso el día pensando en nuestras conversaciones. Me emociona ver tu nombre en mi bandeja de entrada. Y cuando estoy contigo, siento algo que no he sentido en años: esperanza». Mariana se quedó en silencio por un momento. No porque no supiera qué responder, sino porque quería asegurarse de que sus palabras fueran honestas. «Andrés», comenzó con suavidad, «yo también siento algo. Pero necesito que entiendas algo, no soy fácil de amar. Tengo días donde mi pasado me pesa. Tengo momentos donde necesito espacio. Tengo cicatrices que a veces duelen. Y no estoy buscando a alguien que me salve o me complete, porque ya estoy completa. Pero sí me gustaría tener a alguien con quien compartir mi vida. Alguien que respete mi independencia. Alguien que entienda que el amor sano no posee, libera». Andrés sonrió. «No quiero salvarte, Mariana. Quiero caminar contigo. Lado a lado. Como iguales. Con nuestras cicatrices, nuestros miedos, nuestras fortalezas. Sin prisa. Sin expectativas imposibles. Solo, juntos». Y en ese momento, algo dentro de Mariana se abrió. Una puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. No la abrió por completo. Solo una rendija. Pero fue suficiente para dejar entrar la posibilidad de algo nuevo. Su relación creció orgánicamente. No había drama, no había juegos mentales, no había banderas rojas. Andrés era consistente, respetuoso, emocionalmente disponible. Cuando Mariana tenía un día difícil, él no intentaba arreglarlo. Simplemente estaba presente. Cuando ella necesitaba espacio, él lo respetaba sin hacerla sentir culpable. Y cuando compartían momentos de alegría, los disfrutaban plenamente sin preocuparse por el futuro. Una noche, 6 meses después de haber comenzado su relación, Mariana y Andrés estaban en el apartamento de ella. Habían cocinado juntos, algo simple, pasta con salsa de tomate casera. Comieron riendo, compartiendo historias del día. Después, mientras lavaban los platos, Andrés le preguntó algo inesperado. ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si Eduardo hubiera llegado a la iglesia ese día? Mariana se detuvo, con un plato en las manos, pensando en la pregunta. Antes sí me lo preguntaba todo el tiempo. Pensaba en todas las versiones alternativas de mi vida. Pero ahora sé exactamente qué hubiera pasado. Hubiera vivido una vida que no era la mía. Hubiera sido infeliz sin siquiera saberlo. Hubiera pasado por mi existencia sin descubrir mi verdadero propósito. Y nunca te hubiera conocido. Así que no, ya no me lo pregunto. Porque esta vida, la que estoy viviendo ahora, es la correcta. Andrés la abrazó desde atrás, besando su frente suavemente. Gracias por dejarme ser parte de ella. Mariana cerró los ojos, sintiendo una paz profunda. Por primera vez en su vida, estaba en una relación donde no tenía miedo. No había ansiedad sobre si él se quedaría o se iría. No había necesidad de controlar o de ser perfecta. Simplemente había confianza. Y amor. Un amor tranquilo, maduro,
construido sobre bases sólidas de respeto mutuo y admiración genuina. Por supuesto, no todo era perfecto. Tuvieron desacuerdos. Hubo momentos donde los traumas del pasado de ambos salían a la superficie. Una vez, cuando Andrés canceló una cita a último minuto por una emergencia laboral, Mariana sintió pánico. Las viejas heridas del abandono intentaron tomar control. Pero en lugar de explotar o cerrarse emocionalmente, Mariana respiró profundo y comunicó cómo se sentía. Sé que fue una emergencia y lo entiendo racionalmente. Pero necesito que sepas que cuando cancelas planes de último momento, mi cerebro automáticamente piensa que me estás abandonando, aunque sé que no es verdad. Andrés agradeció su honestidad. Lo siento, Mariana. No fue mi intención hacerte sentir así. La próxima vez, te llamaré inmediatamente para explicarte, ¿te parece? Y si alguna vez necesitas que te recuerde que no te voy a abandonar, solo dímelo. Te lo recordaré cuantas veces necesites. Esa conversación fortaleció su relación. Aprendieron que la vulnerabilidad no era debilidad, era el puente hacia la intimidad real. Valeria, la mejor amiga de Mariana, adoraba a Andrés. Finalmente encontraste a alguien que te merece, le dijo una tarde mientras tomaban té. Y lo mejor es que no lo necesitas. Lo elegiste. Esa es la diferencia. Mariana sonrió. Valeria tenía razón. Esta vez, el amor no venía desde un lugar de carencia, sino desde un lugar de plenitud. No estaba buscando a alguien que llenara sus vacíos. Estaba compartiendo su vida completa con alguien que también estaba completo. Y eso cambiaba todo. La vida tiene una forma peculiar de probar nuestra sanación justo cuando creemos haberlo superado todo. Para Mariana, esa prueba llegó una tarde de octubre, casi 4 años después de aquel día en el altar. Estaba en su oficina de Renace revisando las solicitudes para los nuevos talleres, cuando recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. El remitente era Eduardo. El asunto decía simplemente: necesito hablar contigo. Mariana miró la pantalla sin abrir el mensaje durante varios minutos. Su primera reacción fue borrar el correo sin leerlo. ¿Qué más podría decirle Eduardo que no hubiera dicho ya en Madrid? ¿Por qué ahora? ¿Por qué otra vez? Pero la curiosidad, esa parte humana que siempre busca respuestas, la hizo hacer clic. El correo era largo. Eduardo escribía que había estado en terapia durante los últimos 2 años. Que había trabajado profundamente en entender por qué huyó ese día. Que había descubierto patrones de miedo al compromiso que venían desde su infancia, desde ver a sus padres en un matrimonio tóxico y destructivo. Explicaba que no fue nada que Mariana hiciera o dejara de hacer. Que ella era perfecta y que eso, precisamente, lo aterrorizaba. Porque si ella era perfecta, ¿qué pasaría cuando descubriera que él no lo era? En el correo, Eduardo no pedía perdón otra vez. Eso ya lo había hecho en Madrid. Esta vez, pedía algo diferente, cierre real. Quería encontrarse con Mariana, cara a cara, para tener una conversación honesta. Sin expectativas de reconciliación. Sin intención de reavivar nada. Solo 2 seres humanos cerrando un capítulo de la manera correcta. Entiendo completamente si dices que no, terminaba el correo. Respeto tu proceso y tu paz. Pero si hay aunque sea una pequeña parte de ti que también necesita este cierre, estaré en Quito la próxima semana. Déjame saber. Mariana cerró la laptop y respiró profundo. Su primer instinto fue hablar con Andrés, pero se detuvo. Esta decisión debía tomarla a ella sola. No necesitaba la aprobación de nadie. Durante el resto del día, el correo ocupó un espacio en su mente. ¿Realmente necesitaba ese cierre? ¿O simplemente Eduardo lo necesitaba para su propio proceso de sanación? ¿Tenía ella la obligación de darle eso? Esa noche, escribió en su diario. Era un hábito que nunca había abandonado. Escribió sobre sus sentimientos encontrados, sobre cómo creía haber cerrado completamente ese capítulo, pero este correo le mostraba que quizás quedaban algunos hilos sueltos. Escribió sobre el miedo de que ver a Eduardo reabriera heridas que creía cicatrizadas. Pero también escribió sobre la curiosidad genuina de entender qué había pasado realmente. No por Eduardo, sino por ella misma. Al día siguiente, Mariana decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: llamar a su terapeuta. Aunque ya no iba a sesiones regulares, mantenía el contacto para momentos como este.
La doctora Mónica Guerrero había sido fundamental en su proceso de sanación. ¿Qué sientes cuando piensas en verlo?, fue la primera pregunta de la doctora. Mariana pensó cuidadosamente. Curiosidad. Un poco de ansiedad. Pero no dolor. Ya no duele, Mónica. Y eso me sorprende. Eso es señal de sanación real, respondió la doctora Guerrero. El dolor se transforma en indiferencia, y luego en curiosidad neutral. Si decides verlo, hazlo por ti. No porque se lo debas a él. Y si decides no verlo, eso también está bien. No hay respuesta correcta o incorrecta. Solo la que sea más auténtica para ti en este momento. Esas palabras le dieron claridad a Mariana. Después de 2 días de reflexión, Mariana decidió encontrarse con Eduardo. Pero establecería las condiciones. Le respondió el correo: acepto encontrarme contigo. Pero será en un lugar público, por no más de 1 hora, y con el entendimiento de que esto es solo para conversar y cerrar este capítulo definitivamente. No es una puerta abierta a nada más. Si estás de acuerdo con estos términos, podemos vernos el viernes a las 3 de la tarde en el Café Fabiola. Eduardo respondió inmediatamente, agradeciendo y aceptando todas las condiciones. Cuando llegó el viernes, Mariana se levantó temprano. Hizo yoga, meditó, y se recordó a sí misma quién era: una mujer fuerte, sana, completa, que había construido una vida extraordinaria. No era la mujer vulnerable que esperaba en el altar. Era alguien completamente diferente. Se vistió sencillamente, jeans, una blusa blanca y su cámara colgando del hombro. Su cámara era como un talismán, un recordatorio de todo lo que había logrado. Llegó al café 15 minutos antes. Ordenó un capuchino y se sentó en una mesa junto a la ventana. Cuando Eduardo entró, Mariana lo reconoció, pero también notó cuánto había cambiado. Tenía más canas, líneas de expresión más marcadas, una forma de caminar más pausada. Se veía cansado. Se veía humano. Ya no era el hombre idealizado de sus recuerdos. Era solo un hombre. Gracias por venir, dijo Eduardo sentándose frente a ella. Su voz temblaba ligeramente. No estaba seguro de que aceptarías. Mariana asintió. Casi no lo hago. Pero decidí que merecía escuchar lo que tienes que decir. No por ti, sino por mí. Para cerrar esto completamente. Eduardo tragó saliva y comenzó a hablar. Habló durante casi media hora. Le contó cosas que Mariana nunca supo. Le contó que la noche antes de la boda, tuvo un ataque de pánico severo. Que vio a sus padres peleando en su cabeza, escuchó los gritos de su infancia, sintió el peso de repetir sus errores. Que en lugar de hablar con ella, en lugar de pedir ayuda, huyó. Pensé que si huía, el miedo desaparecería, dijo Eduardo con lágrimas en los ojos. Pero no desapareció. Se convirtió en vergüenza, en culpa, en autodestrucción. Le contó que después de dejarla, su vida se desmoronó. Perdió su trabajo porque no podía concentrarse. Se mudó a Guayaquil intentando escapar de las miradas de juicio. Entró en depresión. Pasó 2 años en un estado de negación, convenciéndose de que había hecho lo correcto. Hasta que un día, vio una de las fotografías de Mariana en una revista. Vio su trabajo, leyó su historia, y se dio cuenta de algo devastador: ella había prosperado sin él. Ella había convertido su dolor en propósito. Y él no había hecho nada más que huir. Eso me obligó a enfrentarme a mí mismo, continuó Eduardo. Comencé terapia. Trabajé en mis traumas. Entendí que el problema nunca fuiste tú. Fuiste la mejor cosa que me pasó, y yo no estaba lo suficientemente sano para recibirte. Y siento, Dios, Mariana, siento tanto haberte lastimado. No solo por dejarte en el altar, sino por hacerlo de una manera tan cobarde. Te merecías una conversación. Te merecías honestidad. Te merecías respeto. Y no te di nada de eso. Mariana escuchó todo en silencio. Observó cómo Eduardo lloraba, cómo su voz se quebraba, cómo sus manos temblaban. Y sintió algo inesperado: compasión. No amor. No deseo de volver. Solo compasión humana por alguien que claramente había estado sufriendo. Cuando Eduardo terminó de hablar, Mariana tomó un sorbo de su café, ya frío, y finalmente respondió: agradezco tu honestidad, Eduardo. De verdad. Y te creo cuando dices que no fue sobre mí.
Me tomó mucho tiempo entender eso, pero ahora lo sé. También sé que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas emocionales que tenías en ese momento. Y aunque tu decisión me causó un dolor inmenso, también me dio el regalo más grande de mi vida, me obligó a encontrarme a mí misma. Eduardo la miró con esperanza. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Mariana sonrió suavemente. Eduardo, te perdoné hace mucho tiempo. No porque lo merecieras, sino porque yo necesitaba soltar ese peso. El perdón no fue para ti. Fue para mí. Para mi paz. Para mi libertad. Pero perdón no significa reconciliación. No significa amistad. Solo significa que ya no cargo con el resentimiento. ¿Y hay alguna posibilidad? Comenzó Eduardo, pero Mariana levantó su mano suavemente, deteniéndolo. No, Eduardo. No la hay. Y necesito que entiendas algo, no es porque todavía esté enojada contigo. Es porque soy feliz sin ti. Construí una vida extraordinaria. Tengo un propósito que me apasiona. Tengo personas que me aman y respetan. Y sí, también tengo a alguien en mi vida. Alguien que me eligió cuando estaba completa, no cuando estaba rota buscando ser arreglada. El rostro de Eduardo mostró múltiples emociones: dolor, aceptación, comprensión. Entiendo, dijo finalmente. Y me alegro por ti. De verdad me alegro. Te mereces toda la felicidad del mundo. Mariana asintió. Tú también, Eduardo. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Espero que sigas trabajando en ti mismo. Y espero que un día encuentres a alguien con quien puedas construir algo sano. Pero esa persona no soy yo. Y está bien. Ambos merecemos seguir adelante. Se quedaron en silencio por unos momentos. Luego, Eduardo se levantó. Gracias por esto, Mariana. Por tu tiempo. Por tu honestidad. Por tu gracia. Extendió su mano. Mariana la estrechó firmemente. No fue un abrazo. No fue un beso en la mejilla. Fue un apretón de manos formal, definitivo. El cierre que ambos necesitaban. Cuando Eduardo salió del café, Mariana se quedó sentada mirando por la ventana. Observó cómo él caminaba por la calle, con los hombros un poco más relajados que cuando llegó. Y sintió algo profundo: gratitud. Gratitud porque esta conversación había confirmado lo que ella ya sabía. Había sanado completamente. Ver a Eduardo no había reabierto heridas. No había despertado sentimientos dormidos. Solo había confirmado que ese capítulo estaba cerrado. Esa noche, cuando Andrés fue a visitarla, Mariana le contó todo. No porque necesitara su aprobación o validación, sino porque quería compartirlo con él. Porque eso hacían las parejas sanas. Compartían sus experiencias sin miedo al juicio. Andrés la escuchó sin interrumpir, sin ponerse celoso, sin sentirse amenazado. Cuando terminó, simplemente le preguntó: ¿cómo te sientes? Liberada, respondió Mariana honestamente. Siento como si finalmente hubiera cerrado un libro que había estado abierto durante años. Ya no hay preguntas sin responder. Ya no hay ¿qué pasaría si? Solo hay paz. Andrés la abrazó. Estoy orgulloso de ti. De cómo manejaste esto. De la mujer que eres. Y en ese abrazo, Mariana confirmó algo más. Había elegido bien. Había elegido a alguien que celebraba su fortaleza en lugar de sentirse amenazado por ella. Los días siguientes fueron interesantes. Mariana notó algo curioso. Después de ese encuentro con Eduardo, se sentía más ligera. Como si una carga invisible que ni siquiera sabía que llevaba finalmente se hubiera disuelto. En su próximo taller de Renace compartió la experiencia con las mujeres. A veces, les dijo, el cierre no viene en la forma que esperamos. Y a veces, nos damos cuenta de que no necesitábamos ese cierre del otro. El verdadero cierre siempre viene de adentro. Una de las mujeres del taller, Sofía, una joven de 29 años que había sido engañada por su prometido, levantó la mano. ¿Pero cómo sabes cuando estás realmente lista para ese tipo de encuentro? ¿Cómo sabes que no te va a afectar? Mariana reflexionó sobre la pregunta. Creo que estás lista cuando la curiosidad supera al dolor. Cuando puedes pensar en esa persona sin que se te acelere el corazón por las razones equivocadas. Cuando puedes desearles lo mejor sinceramente. Y cuando sabes
en lo profundo de tu ser, que tu felicidad ya no depende de ellos en absoluto. Esas palabras resonaron profundamente en el grupo. Y Mariana se dio cuenta de algo hermoso. Cada experiencia en su vida, incluso las dolorosas, se estaban convirtiendo en enseñanzas que podía compartir con otros. Su dolor no había sido en vano. Su sanación no había sido solo para ella. Cada paso de su viaje estaba iluminando el camino para que otras mujeres encontraran su propia salida de la oscuridad. 5 años después del día que cambió todo, Renace se había convertido en algo que Mariana nunca imaginó. Lo que comenzó como talleres modestos en un espacio comunitario de Quito ahora era una organización con presencia en 8 países de América Latina. Habían ayudado a más de 10.000 mujeres a través de sus programas. El impacto era tangible, medible, profundo. Pero para Mariana, el verdadero éxito no estaba en los números. Estaba en las historias individuales de transformación. Una mañana de junio, Mariana recibió una llamada que la hizo llorar de alegría. Era Rosa, aquella mujer de 42 años que había sido abandonada por su esposo después de 18 años de matrimonio. Rosa llamaba para contarle que acababa de graduarse de la universidad. Había retomado sus estudios, algo que había dejado cuando se casó joven. Mariana, dijo Rosa con voz emocionada, tengo 50 años y acabo de obtener mi título en trabajo social. Voy a dedicar el resto de mi vida a ayudar a mujeres como yo. Como nosotras. Y todo empezó en tu taller. Todo empezó el día que me enseñaste a verme a mí misma de nuevo. Llamadas como esa eran las que recordaban a Mariana porque hacía lo que hacía. No por el reconocimiento, no por los premios que había recibido, no por las invitaciones a conferencias internacionales. Lo hacía por Rosa, por Daniela, por Carmen, por cada mujer que había encontrado su voz, su fuerza, su camino de regreso a sí misma. Esas historias eran su verdadero legado. El crecimiento de Renace también había traído nuevos desafíos. Mariana ya no podía dirigir todos los talleres personalmente. Había tenido que formar un equipo de facilitadoras, entrenar a otras mujeres para que llevaran el mensaje adelante. Al principio, le costó delegar. Sentía que nadie podría hacer los talleres como ella. Pero pronto se dio cuenta de que eso era ego, no amor por la misión. La organización no podía depender solo de ella. Necesitaba ser más grande que una sola persona. Así que Mariana diseñó un programa de certificación riguroso. Buscaba mujeres que no solo tuvieran habilidades técnicas en fotografía o terapia, sino que también hubieran vivido sus propios procesos de sanación. Mujeres que pudieran hablar desde la experiencia, desde la autenticidad, desde las cicatrices convertidas en sabiduría. El programa duraba 6 meses y era intenso. Pero las mujeres que se graduaban eran extraordinarias. Una de las facilitadoras más destacadas era, sorprendentemente, Daniela. La joven que había estado en una relación abusiva ahora tenía 29 años y era una de las voces más poderosas de Renace. Había estudiado fotografía profesionalmente, había continuado su propio proceso terapéutico, y tenía un don natural para conectar con las mujeres más jóvenes. Ellas me ven y piensan, si ella pudo salir, yo también puedo, le decía Daniela a Mariana. Y tenía razón. Carmen, la mujer que había descubierto la doble vida de su esposo, también se había convertido en una figura importante de la organización. Había escrito un libro titulado La verdad que te libera, que se había convertido en un bestseller en Ecuador y Colombia. El libro narraba su historia, pero también ofrecía herramientas prácticas para mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas después de traiciones devastadoras. Carmen donaba todas las ganancias del libro a Renace. El documental de Netflix, Renace, Historias de Amor Propio, había sido nominado a varios premios internacionales. Aunque no ganó ninguno de los premios grandes, su impacto fue mucho más significativo. Millones de personas alrededor del mundo lo vieron. Los mensajes llegaban de lugares tan lejanos como Japón, Australia, India. Mujeres de culturas completamente diferentes encontraban resonancia en las historias. El dolor del abandono, al parecer, era universal. Pero también lo era la capacidad humana de resiliencia. Una de las historias más conmovedoras que llegó después del documental fue la de una mujer en Pakistán. Se llamaba Aisa y había visto el documental en Netflix. Le escribió a Mariana contándole que en su cultura, ser abandonada por tu esposo era considerado una vergüenza tan grande que muchas mujeres se suicidaban.
Aísa había contemplado esa opción después de que su esposo la dejara por una mujer más joven. Pero al ver el documental, algo cambió en ella. Vi tu historia, escribió Aísa en un inglés imperfecto pero lleno de emoción, y me di cuenta de que mi vida no tenía que terminar aquí. Que podía escribir un nuevo capítulo. Empecé a tomar fotografías con mi teléfono, capturando la belleza en lugares inesperados. Y poco a poco, comencé a ver belleza en mí misma nuevamente. No he creado una organización como tú, pero he comenzado un pequeño grupo de mujeres en mi comunidad. Nos reunimos en secreto y compartimos nuestras historias. Y estamos sanando juntas. Gracias por mostrarme que era posible. Mariana lloró al leer ese mensaje. Lo compartió con su equipo en la siguiente reunión. Esto, dijo con voz emocionada, esto es por lo que hacemos lo que hacemos. No necesitamos llegar a todas las mujeres del mundo directamente. Solo necesitamos encender suficientes luces para que otras mujeres puedan encontrar su propio camino. El equipo aplaudió, muchas con lágrimas en los ojos. Todas entendían el poder de esa conexión humana. Mientras Renace crecía, Mariana también estaba navegando una nueva etapa en su vida personal. Ella y Andrés habían estado juntos por 3 años. Era la relación más sana y estable que Mariana había experimentado en su vida. No había drama, no había toxicidad, no había banderas rojas. Solo había respeto mutuo, comunicación honesta y un amor profundo que crecía cada día. Una tarde, mientras cocinaban juntos en el apartamento de Mariana, Andrés se puso un poco nervioso. Mariana lo notó inmediatamente. ¿Estás bien?, preguntó con curiosidad. Andrés respiró profundo y se sentó, invitándola a sentarse también. Tengo que preguntarte algo importante, comenzó. El corazón de Mariana se aceleró, pero no de miedo. De anticipación. Mariana, continuó Andrés, tomando sus manos, estos 3 años contigo han sido los más felices de mi vida. Has demostrado que es posible amar de nuevo después del dolor. Que es posible construir algo sano y hermoso. Y sé que el matrimonio es un tema delicado para ti. Sé lo que representa. Sé las cicatrices que carga. Así que no voy a pedirte que te cases conmigo. Mariana sintió una mezcla de alivio y confusión. Andrés sonrió al ver su expresión. Pero sí quiero pedirte algo diferente. Quiero que vivamos juntos. Quiero construir un hogar contigo. No necesito un anillo o una ceremonia para comprometerme contigo. Ya estoy comprometido. Cada día elijo estar contigo. Cada día elijo amarte. Cada día elijo construir nuestro futuro juntos. Solo quiero hacerlo bajo el mismo techo. ¿Qué dices? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Mariana. Pero eran lágrimas de felicidad pura. Sí, respondió sin dudarlo. Sí, quiero vivir contigo. Quiero despertar cada mañana a tu lado. Quiero construir un hogar donde ambos seamos libres de ser nosotros mismos. Quiero envejecer contigo, con todas nuestras cicatrices y toda nuestra belleza. Se abrazaron, y en ese abrazo, Mariana sintió algo que nunca había sentido antes: seguridad completa. La decisión de vivir juntos fue celebrada por sus amigos y familia. Valeria, la mejor amiga de Mariana, estaba especialmente feliz. Finalmente, le dijo entre risas y lágrimas. Finalmente tienes lo que siempre mereciste, un amor que te ve, te respeta y te celebra exactamente como eres. Mariana asintió, sabiendo que Valeria tenía razón. Este amor era diferente porque ella era diferente. Ya no buscaba a alguien que la completara. Había encontrado a alguien con quien compartir su completitud. Mientras empacaban las cosas de Andrés y Mariana para mudarse juntos a un nuevo apartamento, Mariana encontró una caja vieja en el fondo de su closet. La abrió y encontró algo que había olvidado: el velo de su boda. El mismo velo que había usado el día que Eduardo la abandonó. Lo sacó cuidadosamente, esperando sentir dolor o tristeza. Pero no sintió nada de eso. Solo sintió gratitud. Le mostró el velo a Andrés. Esto es lo último que quedaba de ese día, le dijo. Y creo que es momento de dejarlo ir completamente. Andrés la miró con ternura. ¿Qué quieres hacer con él? Mariana pensó por un momento. Quiero donarlo. Hay una organización que recolecta vestidos y accesorios de novia para mujeres de bajos recursos que están a punto de casarse.
Quiero que otra mujer pueda usar esto en su día especial. Quiero que este velo tenga un final feliz, aunque el mío no lo tuvo. Juntos, empacaron el velo cuidadosamente y lo donaron. Y cuando Mariana lo entregó, sintió como el último hilo que la conectaba con aquel día doloroso finalmente se cortaba. Era libre. Completamente libre. No del dolor, porque el dolor ya hacía tiempo que se había ido. Era libre de la necesidad de que ese día significara algo negativo. Podía reescribir la narrativa completamente. Ese día no fue el día que todo terminó. Fue el día que todo comenzó. 7 años después del día que cambió su vida, Mariana Salazar se encontraba parada frente a un auditorio lleno de más de 1000 personas en Ciudad de México. Había sido invitada como oradora principal en el Congreso Internacional de Empoderamiento Femenino. El tema de su charla, de la humillación a la inspiración, como el peor día de mi vida se convirtió en mi mayor regalo. Mientras esperaba su turno para subir al escenario, Mariana reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había vivido. Había aprendido tantas lecciones en esos 7 años. Había descubierto que la sanación no era un destino, sino un viaje continuo. Que el amor propio no era egoísta, sino esencial. Que la vulnerabilidad era fortaleza, no debilidad. Que el perdón te libera, aunque la otra persona nunca lo merezca. Y que a veces, perder todo es el único camino para encontrar tu verdadero yo. Todas esas lecciones estaban tejidas en la narrativa de su vida, y ahora las compartiría con el mundo una vez más. Cuando la presentadora anunció su nombre, el auditorio estalló en aplausos. Mariana subió al escenario con seguridad, con gracia, con la paz de alguien que había hecho las paces con su pasado. Miró al público, tomó un respiro profundo, y comenzó. Hace 7 años, estaba parada frente a un altar, con el vestido de novia más hermoso que había visto, rodeada de 200 personas, esperando al amor de mi vida. Y él nunca llegó. El silencio en el auditorio era absoluto. Todas las personas estaban completamente enfocadas en sus palabras. Mariana continuó, en ese momento, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca me recuperaría de esa humillación. Pensé que ese día me definiría para siempre como la mujer que fue abandonada en el altar. Y tenía razón en algo, ese día sí me definió. Pero no de la manera que pensé. Durante los siguientes 45 minutos, Mariana compartió su historia completa. Habló del dolor inicial, de la depresión que casi la consume, de la decisión de levantarse y crear algo nuevo. Habló de Renace, de las miles de mujeres que habían pasado por sus programas, de las historias de transformación que había presenciado. Habló de su relación con Andrés, de cómo había aprendido que el amor sano era posible después del trauma. Habló del encuentro con Eduardo y cómo ese momento le confirmó su sanación completa. Pero lo más poderoso fue cuando habló de lo que había aprendido sobre el dolor. Durante mucho tiempo, dijo Mariana con voz firme, pensé que mi objetivo era superar el dolor. Eliminarlo. Pretender que nunca existió. Pero eso es imposible. El dolor es parte de la experiencia humana. No podemos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es transformarlo. Podemos usarlo como combustible para nuestro crecimiento. Podemos permitir que nos rompa o que nos reconstruya. Y yo elegí lo segundo. Hoy quiero decirles algo que me hubiera cambiado todo si alguien me lo hubiera dicho hace 7 años. Tu valor no disminuye por el rechazo de alguien. Tu belleza no se opaca porque alguien no supo verla. Tu capacidad de amar no se rompe porque alguien no supo recibirla. Tú eres completa, valiosa y digna de amor, con o sin pareja. Tu felicidad no depende de nadie más. Solo de ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de muchas mujeres en el público. Algunas se abrazaban entre sí. Otras asentían vigorosamente. Y Mariana podía sentir la energía en la sala, esa conexión invisible que se crea cuando las personas se reconocen en las historias de otros. Continuó, y si estás pasando por un momento oscuro ahora mismo, si sientes que no vas a sobrevivir esto, quiero que sepas algo, vas a sobrevivir. Más que sobrevivir. Vas a florecer. No inmediatamente. La sanación toma tiempo. Pero un día, y puede que tarde meses o años, vas a despertar y darte cuenta de que el dolor ya no te controla. Que puedes recordar sin sangrar. Que puedes seguir adelante con ligereza en tu corazón. Eduardo me quitó muchas cosas ese día. Me quitó mi boda. Me quitó mi plan de vida.
Me quitó mi inocencia sobre el amor. Pero no pudo quitarme lo más importante, no pudo quitarme a mí misma. Y cuando finalmente entendí eso, cuando finalmente comprendí que yo seguía siendo yo, completa y valiosa, con o sin él, ahí fue cuando realmente comenzó mi libertad. Mariana hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Luego continuó con una sonrisa, y aquí está lo irónico: si Eduardo hubiera aparecido ese día, probablemente estaría viviendo una vida perfectamente decente. Una vida cómoda. Una vida predecible. Pero no estaría viviendo esta vida. No habría descubierto mi propósito. No habría ayudado a miles de mujeres. No habría conocido a Andrés. No estaría aquí, parada frente a ustedes, compartiendo esta historia. Así que, en cierto modo, el peor día de mi vida fue también el mejor día de mi vida. Solo que no lo supe hasta mucho después. El auditorio estalló en aplausos. Muchas personas se pusieron de pie. Era una ovación genuina, llena de emoción y reconocimiento. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, Mariana compartió un último mensaje: mi invitación para todas ustedes hoy es esta: no esperen a que alguien las abandone para empezar a vivir la vida que merecen. No esperen a que el dolor las obligue a cambiar. Elijan conscientemente cada día construir una vida que las haga sentir completas. Inviertan en ustedes mismas. Descubran sus pasiones. Establezcan límites sanos. Rodéense de personas que las eleven. Y recuerden siempre, el amor más importante es el amor propio. Todo lo demás es secundario. Después de su charla, Mariana fue rodeada por docenas de mujeres queriendo compartir sus historias, agradecer, pedir consejos. Una mujer joven de unos 23 años se acercó llorando. Me dejó hace 3 semanas, dijo entre sollozos. Estábamos comprometidos. Y ahora siento que mi vida no tiene sentido. Mariana la abrazó con ternura. Lo sé, le susurró. Sé exactamente cómo te sientes. Y quiero que sepas que lo que sientes ahora no es lo que sentirás para siempre. El dolor es temporal. Tu fuerza es permanente. No lo olvides. Otra mujer, de unos 50 años, esperó pacientemente su turno. Cuando finalmente pudo hablar con Mariana, le contó algo que la conmovió profundamente. Mi hija vio tu documental hace 6 meses, dijo la mujer con lágrimas de gratitud. Había intentado suicidarse después de que su novio la dejara. Estaba en el hospital, sin ganas de vivir. Le mostré tu historia. Y algo cambió en ella. Comenzó a sanar. Hoy está en terapia, ha retomado sus estudios, y vuelve a sonreír. Vine aquí hoy para agradecerte personalmente. Salvaste la vida de mi hija. Mariana sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Tomó las manos de la mujer entre las suyas. No la salvé yo, dijo con voz quebrada. Ella se salvó a sí misma. Yo solo le mostré que era posible. Pero el trabajo, el valor, la decisión de seguir adelante, eso fue todo de ella. Por favor, dile que estoy orgullosa de ella. Y que su vida tiene un propósito hermoso que todavía no ha descubierto por completo. La mujer asintió, llorando, y abrazó a Mariana con fuerza. Esas conversaciones se repitieron una y otra vez durante las siguientes 2 horas. Cada mujer traía su propia historia de dolor, pero también su chispa de esperanza. Y Mariana escuchaba cada una con la misma atención y empatía que había mostrado en el primer taller de Renace. Porque para ella, esto nunca fue sobre números o estadísticas. Siempre fue sobre conexión humana, sobre sanación colectiva, sobre recordarles a las mujeres que no estaban solas. Cuando finalmente regresó a su hotel esa noche, completamente agotada pero profundamente satisfecha, encontró un mensaje de Andrés. Estoy viendo tu charla en vivo. Estoy tan orgulloso de ti. Eres extraordinaria. Te amo. Mariana sonrió, sintiendo esa calidez que solo el amor sano puede traer. Le respondió, gracias por ser mi refugio seguro. Te amo. Llegaré mañana y tenemos mucho que celebrar. Pero antes de dormir, Mariana hizo algo que había vuelto un ritual: escribió en su diario. Era su forma de procesar, de reflexionar, de mantener los pies en la tierra. Esa noche escribió: hoy compartí mi historia con más de 1000 personas. Vi lágrimas, vi reconocimiento, vi esperanza. Y me di cuenta de algo hermoso: mi dolor ya no es solo mío. Se ha convertido en medicina para otros.
Cada vez que comparto lo que viví, alivia el sufrimiento de alguien más. Y eso le da significado a todo lo que pasé. Eduardo me quitó muchas cosas, pero sin saberlo me dio algo invaluable, me dio una historia que podía usar para ayudar a otros. Y por eso, paradójicamente, le estoy agradecida. Al día siguiente, Mariana tomó su vuelo de regreso a Quito. Mientras el avión volaba sobre las montañas de los Andes, miraba por la ventana pensando en todo lo que había logrado. Pensaba en Renace y en cómo la organización ahora operaba en 12 países. Pensaba en las facilitadoras que había entrenado, mujeres increíbles como Daniela que ahora lideraban sus propios talleres. Pensaba en el libro que estaba escribiendo, un manual de sanación basado en todas las lecciones que había aprendido. Pensaba en su vida con Andrés, en el hogar que habían construido juntos. Pero más que nada, pensaba en la mujer que había sido hace 7 años. Aquella mujer rota, humillada, que lloraba en el piso de su habitación sin ver salida. Y sentía un amor profundo por esa versión de sí misma. No sabías que sobrevivirías, pensó Mariana mirando las nubes. Pero lo hiciste. No sabías que serías feliz otra vez. Pero lo eres. No sabías que tu dolor tendría propósito. Pero lo tiene. Y todo lo que tuviste que pasar, cada lágrima, cada momento oscuro, cada vez que quisiste rendirte pero no lo hiciste, valió la pena. Porque te trajo hasta aquí. Cuando el avión aterrizó en Quito, Andrés estaba esperándola en el aeropuerto con un ramo de girasoles, sus flores favoritas. La abrazó fuerte, y Mariana se permitió derretirse en ese abrazo, en esa sensación de estar en casa. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó Andrés mientras caminaban hacia el auto. Increíble, respondió Mariana con una sonrisa radiante. Pero lo mejor es regresar aquí. Contigo. A nuestra vida. Esa noche, mientras cenaban en su apartamento, Andrés le dio una noticia inesperada. Tengo algo que contarte, dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Me ofrecieron dirigir un programa de salud mental en una ONG que trabaja con refugiados en Colombia. Es una oportunidad increíble, pero significaría mudarme a Bogotá por un año. Y quiero que vengas conmigo. Sé que, Renace, está aquí, sé que tu vida está aquí, pero pensé en la posibilidad de expandir la organización a Colombia y... Mariana lo interrumpió con un beso. Sí, dijo simplemente. Sí, voy contigo. Renace, puede funcionar desde cualquier lugar. Y además, Colombia necesita este trabajo tanto como Ecuador. Es hora de expandir aún más. Andrés la miró con sorpresa y alegría. ¿En serio? No necesitas pensarlo. Mariana sonrió. Hace 7 años, mi vida se derrumbó porque dependía completamente de otra persona. Hoy mi vida es sólida porque depende de mí. Puedo llevarla a donde sea. Y quiero llevarla contigo. Donde tú vayas, yo voy. No porque te necesite, sino porque te elijo. Todos los días. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos. Mariana coordinó con su equipo en Renace para asegurarse de que la organización siguiera funcionando sin problemas durante su ausencia. Daniela asumiría más responsabilidades en Ecuador, mientras que Carmen supervisaría las operaciones en los otros países. Mariana estaría involucrada virtualmente y visitaría regularmente. Pero también comenzaría a establecer la presencia de Renace en Colombia, explorando alianzas con organizaciones locales. Antes de irse, Mariana organizó una cena especial con todas las mujeres que habían sido parte fundamental de su viaje. Rosa, Daniela, Carmen, Valeria, y otras facilitadoras y voluntarias de Renace. Fue una noche llena de risas, lágrimas, historias y gratitud. Ustedes son mi familia elegida, les dijo Mariana con emoción. Cada una de ustedes ha sido parte de mi sanación tanto como yo he sido parte de la suya. Y aunque me voy físicamente, siempre estaremos conectadas. Porque lo que hemos construido juntas es más grande que la distancia. Rosa se levantó y alzó su copa. Por Mariana, dijo con voz fuerte. Por enseñarnos que caer no es el final. Por mostrarnos que el dolor puede transformarse en propósito. Por recordarnos que somos más fuertes de lo que creemos. Y por construir este espacio sagrado donde todas pudimos sanar. Todas brindaron, muchas llorando, todas sintiendo la profundidad de esa conexión que habían formado. El día antes de partir hacia Colombia, Mariana hizo una última visita a la iglesia San Francisco.
Era temprano en la mañana y la iglesia estaba vacía. Entró, caminó hacia el altar, y se sentó en la misma banca donde se había sentado la última vez. Pero esta vez no vino a sanar. Vino a agradecer. Cerró los ojos y habló mentalmente: gracias por este viaje. Gracias por el dolor que me enseñó mi fortaleza. Gracias por el abandono que me llevó a encontrarme. Gracias por romperme de maneras que me obligaron a reconstruirme mejor. Y gracias por traerme hasta aquí, completa, feliz, libre. Cuando abrió los ojos, la luz del sol entraba por los vitrales creando patrones de colores en el piso. Mariana sacó su cámara e instintivamente tomó una fotografía. Era hermosa, la luz, las sombras, la quietud. Miró la imagen en la pantalla de su cámara y sonrió. La belleza siempre estuvo aquí, pensó. Solo necesitaba aprender a verla. Esa noche, mientras empacaban las últimas cosas para el viaje, Mariana encontró una fotografía enmarcada que había olvidado. Era la primera fotografía que tomó para retratos de lo que sobrevive al amor roto. La mujer de la cafetería que había compartido su historia de abandono después de 20 años de matrimonio. Mariana recordó ese momento como si hubiera sido ayer. Ese fue el momento en que su dolor encontró propósito. Ese fue el momento en que su cámara se convirtió en una herramienta de sanación. Decidió llevar esa fotografía a Colombia. Sería un recordatorio de donde había comenzado todo. De cómo un momento de conexión humana había desencadenado un movimiento que ahora tocaba vidas en todo el continente. Todo comenzó con una conversación, le dijo a Andrés mostrándole la foto. Con una mujer compartiendo su dolor y yo escuchando. Y eso se multiplicó 1000 veces. Es extraordinario cómo algo tan simple puede crear algo tan grande. Andrés la abrazó desde atrás. Así es como cambiamos el mundo, dijo suavemente. Una conversación a la vez. Una conexión a la vez. Una historia a la vez. Y tú has cambiado el mundo para miles de mujeres. Eso es un legado hermoso. Mariana se dio vuelta y lo besó. Nuestro legado, corrigió. Porque nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de personas como tú. Sin amor sano que me recordara que era posible. En su última noche en Quito, Mariana salió al balcón de su apartamento. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Pensó en todas las historias contenidas en esas luces. Todas las personas luchando con sus propios dolores, sus propias batallas, sus propias resurrecciones. Y sintió una conexión profunda con toda esa humanidad. No estamos solos, susurró al viento. Nunca lo estamos. Solo necesitamos el valor de compartir nuestras historias. De mostrar nuestras cicatrices. De admitir nuestra humanidad. A la mañana siguiente, Mariana y Andrés abordaron el avión hacia Bogotá. Mientras el avión despegaba, Mariana miró por última vez la ciudad que había sido testigo de su mayor dolor y su mayor transformación. No sentía tristeza por irse. Sentía gratitud por todo lo que Quito le había dado. Y emoción por todo lo que vendría. Durante el vuelo, Mariana abrió su computadora y comenzó a escribir. Estaba trabajando en el primer capítulo de su libro, y las palabras fluían naturalmente. Escribió: hay momentos en la vida que nos rompen. Momentos que creemos que no sobreviviremos. Momentos donde el dolor es tan intenso que parece imposible que exista algo más allá de él. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: esos momentos de quiebre son también momentos de posibilidad. Son grietas por donde entra la luz. Son oportunidades para reconstruirte de maneras que nunca imaginaste. El día que Eduardo no llegó a nuestra boda, pensé que era el final de mi historia. Pero era solo el final de un capítulo. El capítulo donde mi valor dependía de ser elegida por alguien más. El capítulo donde mi felicidad estaba en manos de otro. El capítulo donde no sabía quién era sin una pareja. Y ese capítulo necesitaba terminar. Necesitaba terminar de manera dramática para que yo pudiera finalmente despertar. Hoy, 7 años después, puedo decir con certeza absoluta: aquel fue el día que comenzó mi verdadera vida. No la vida que había planeado. Algo mucho mejor. Una vida construida sobre bases sólidas de amor propio, propósito claro, y la comprensión profunda de que soy completa exactamente como soy. Con o sin anillo. Con o sin ceremonia. Con o sin la aprobación de alguien más.
Mariana pausó su escritura y miró a Andrés, que dormía tranquilamente en el asiento junto al suyo. Sonrió pensando en el contraste entre esta relación y lo que había tenido con Eduardo. Con Eduardo, había ansiedad constante, miedo al abandono, necesidad de validación. Con Andrés, había paz, seguridad, libertad de ser completamente ella misma. Esa es la diferencia, pensó, entre amar desde la carencia y amar desde la plenitud. Continuó escribiendo, y si estás leyendo esto y acabas de ser abandonada, traicionada, o simplemente dejaste una relación que ya no te servía, quiero que sepas algo, tu historia no termina aquí. De hecho, apenas comienza. El dolor que sientes ahora es temporal. Pero la mujer en la que te convertirás después de atravesar este fuego, esa es eterna. Ese es tu verdadero yo. Fuerte, resiliente, inquebrantable. Y te prometo que cuando llegues al otro lado, mirarás atrás y agradecerás. Agradecerás el dolor porque te enseñó tu fuerza. Agradecerás el abandono porque te llevó a encontrarte. Agradecerás lo que perdiste porque te mostró lo que realmente importa. No es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Habrá días donde querrás rendirte. Días donde el dolor parecerá insoportable. Días donde cuestionarás si vale la pena seguir adelante. En esos días, recuerda esto, vale la pena. Tú vales la pena. Tu felicidad vale la pena. Tu paz vale la pena. Y al otro lado de este dolor, existe una versión de ti que es más libre, más fuerte, más auténtica de lo que nunca imaginaste posible. Sigue caminando hacia ella. Ella te está esperando. Cuando el avión aterrizó en Bogotá, Mariana cerró su computadora sintiendo que había capturado algo importante. Las palabras habían fluido directamente desde su corazón, desde su experiencia vivida, desde las lecciones aprendidas en el camino. Este libro sería su forma de llegar a millones de mujeres que nunca podrían asistir a un taller de Renace. Sería su forma de extender el alcance de su mensaje. Y estaba emocionada de compartirlo con el mundo. 7 años atrás, Mariana Salazar esperó frente a un altar a un hombre que nunca llegó. Hoy, ella no esperaba a nadie. Caminaba hacia adelante con paso firme, con propósito claro, con amor en su corazón. No el amor que mendiga ser correspondido, sino el amor que se da libremente sabiendo que es suficiente en sí mismo. Y mientras salía del aeropuerto de Bogotá de la mano de Andrés, lista para comenzar un nuevo capítulo en una nueva ciudad, Mariana pensó en todas las mujeres que alguna vez se sintieron rotas, abandonadas, sin valor. Pensó en Rosa, en Daniela, en Carmen, en Aísa en Pakistán, en la hija de aquella mujer que había contemplado el suicidio. Pensó en cada mujer que había tocado su historia. Y supo con certeza que su dolor no había sido en vano. Porque a veces, perderlo todo es el único camino para encontrar tu verdadero yo. Y a veces, el peor día de tu vida es realmente el primero del resto de tu vida. Una vida más auténtica, más libre, más tuya de lo que nunca imaginaste posible. Mariana sonrió mirando el cielo de Bogotá. Gracias, Eduardo, pensó sin amargura, sin dolor, solo con gratitud genuina. Gracias por no llegar ese día. Porque si hubieras llegado, nunca hubiera descubierto quién realmente soy. Nunca hubiera encontrado mi propósito. Nunca hubiera ayudado a miles de mujeres a encontrar el suyo. Tu ausencia fue el regalo más grande que pudiste darme. El regalo de mí misma. Y con eso, Mariana cerró completamente ese capítulo. No con resentimiento. No con dolor. Sino con la paz profunda que solo viene cuando finalmente comprendes que todo lo que viviste, lo bueno y lo malo, fue necesario para traerte exactamente donde necesitas estar. Ese día, frente al altar, no comenzó el fin de su historia. Comenzó su verdadera vida. Una vida donde ella era la protagonista, no el personaje secundario en la historia de alguien más. Una vida donde su valor no dependía de ser elegida, sino de elegirse a sí misma cada día. Y esa, definitivamente, era la mejor historia que podría haber escrito.